Buenos días, jóvenes alumnos. Vamos a empezar a desarrollar la presente sesión, ¿ya? Esperando que se encuentren bien, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes para que puedan concretar sus proyectos, sus metas de formar parte de la universidad, principalmente de San Marcos. Vamos a desarrollar los primeros pasos del curso de literatura. Entonces, permítanme ampliar mi pantalla para compartir con ustedes. Bien. Está el tema de la teoría literaria. Para entender un poco la teoría literaria, vamos a desarrollar lo siguiente. A ver, vamos a ver un poquito algo de pizarra. A ver, jóvenes. Ahora sí. Un instante, permítanme compartir. Digamos que la literatura, ya vemos ahí. Vamos a poner un color para que puedan ver. Eso está bien. Ya. La literatura. ¿Qué hay que recordar sobre la literatura? Hay que recordar que la literatura es arte a través de palabras, ¿sí? Como arte a través de palabras expresa un punto de vista, ¿no? Un conocimiento. Si no es por palabras o lenguaje, arte a través de palabras o lenguaje, forma parte de la superestructura. Entendamos que la estructura es lo básico, ¿no? La economía, la convivencia diaria, ¿no? Esa es la estructura. Y la literatura forma parte de la superestructura. Al igual que la política, la filosofía, la religión, entre otros modos de pensamiento, de factor, ¿no?, que rodea al hombre y a su sociedad. Bien, entonces esa es literatura. Claro, pero en primer lugar es arte. ¿Ya? Arte con palabras, al igual que las otras artes como la música que usa la melodía, como la pintura, los colores, ¿sí? La literatura usa la palabra como medio de expresión. Entonces no es un arte simplemente como aquello que transmite belleza, ¿no? No forma parte de la superestructura. Y una de las, hay muchas categorías, pero una de las categorías es que se le decía pues a lo que hoy en día llamamos al novelista, al cuentista, se le decía poeta, ¿no? Poeta. Homero era poeta. Homero fue poeta o es poeta. Bueno, sí, Homero es entendido como una persona que habría existido. Muy bien. Y es importante también entender en ese sentido las funciones de la literatura. ¿Ya? Las funciones de la literatura. ¿Para qué sirve la literatura, jóvenes?
Claro, en otras materias es fácil, ¿no? La historia sirve para poder analizar el pasado, el presente para poder entender, para podernos proyectar al futuro, la economía, la física, la biología, ¿no? Quizá es más fácil. Pero la literatura, como expresión cultural, en primer lugar forma parte, en todo caso es una forma de conocimiento, ¿no? La literatura es una forma de conocimiento. Un conocimiento histórico, psicológico, científico, físico, religioso, y de la vida cotidiana. Solo que está expresada de una manera simbólica, metafórica, sugerida. Pero si nosotros profundizamos un poquito más, la literatura contiene todo eso. A través de la literatura podemos entender la filosofía, la economía, la historia, y tiene todo eso. Entonces es una forma de conocimiento. Por ejemplo, a través de las obras de Sófocles podemos conocer no solamente la política, podemos conocer, por ejemplo, las desviaciones de personalidad, si quieren. La mujer muy pegada al papá, el complejo de Electra, o el hombre pegado muy a mamá, el complejo de Edipo, ¿no? No solamente eso. A través de las obras de Homero podemos entender Grecia, ¿no? La Grecia de esa época, ¿no? Entonces, es una forma de conocimiento, la literatura. Pero también podemos ver acá a unas funciones de manera segmentada, particular. Por ejemplo, cumple una función ideológica, cumple una función política. Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno tiene un proyecto claramente político. No es deleitar a los tribunales, al sistema económico, sino es cuestionar, ¿no? Cuestionar. Eh, Maquiavelo tiene una postura política, Homero tiene una postura. Entonces hay una ideología, ¿no? ¿Qué más contiene? ¿Qué otra función cumple la literatura? Una función de su rol estética. Cumple una función estética. O sea, la literatura como esencia es arte y cumple eso. Y ustedes sienten pues que no es lo mismo leer un periódico, un libro de historia, psicología y filosofía, que leer un texto literario de creación, claro está. O básicamente creación. Hasta los ensayos en todo caso, ¿no? Cuando tiene una mano literaria. Es elegante, un deleite leer los ensayos de Octavio Paz, los ensayos de Mariátegui, inclusive los ensayos de González Prada, ¿sí? Y más aún cuando leemos un cuento, una novela, desde las primeras palabras o oraciones nos llevan hasta el final, porque tiene esa magia artística. ¿Qué más tiene la literatura? También tiene eh, cuando terminamos de leer un poema, un cuento, una novela, eh, hay una enseñanza. Al final se vuelca una enseñanza, alguna, algún mensaje. Entonces hay una educación. Obviamente hay géneros, hay autores que básicamente exaltan, ¿no? Esta parte, ¿no? Como por ejemplo los neoclásicos, como el autor de El sí de las niñas, que ha tenido una influencia en el Perú, con los del teatro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en eh, Manuel Ascensia Segura con Yacatita, ¿no? Hay una carga educativa. O en las fábulas de Mariano Melgar, o en las fábulas por extensión. También, también para qué leemos es
Por ejemplo, ¿para qué escuchamos la música? En estas pandemias, por ejemplo, cómo hemos sobrevivido, ¿no? Los primeros meses de la cuarentena, a través del arte, con la música, con las películas. Y la literatura está ahí, la literatura. Entonces, también ayuda a pasar un momento, ¿no? Entonces, un momento tiene un rol de solas, una función, vamos a llamar acá, recreativa. Una función recreativa. ¿Ya? Así podemos sintetizar, ¿no?, la función de la literatura. Bueno, estamos en el tema de la teoría literaria. Hay que recordar esto, ¿sí? Y las buenas obras contienen todo eso. Contienen todo eso. Como 100 años de soledad, como El Quijote, como la Divina Comedia, como la idea de la Odisea, ¿no? O las obras de Shakespeare como Hamlet, ¿verdad? Entonces, jóvenes, pero fragmentando, visualizamos esas 4 funciones. Por último, ya para no escribir ya, para pasar a lo que nos concierne, que son 2 temas. En todo caso, voy a poner acá como título. Aparte de funciones, es importante entender jóvenes, las teorías literarias, o si quieren, la teoría literaria. Se entiende por teoría literaria algo así, en la filosofía de la literatura. En la filosofía de la literatura es la parte ontológica de la literatura. Es la parte donde se explica, se fundamenta qué es literatura, de qué está hecha la literatura, por qué es literatura, por ejemplo, esos letreros que dicen gota a gota se agota el agua. ¿Por qué? ¿Por qué sería literatura o no lo sería? Por ejemplo, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Los refranes me refiero. ¿Por qué literatura es? Entonces hay unos fundamentos, ¿no? O qué es el escritor, qué es el lector, qué es la obra. Entonces filosofizar, ¿no? Todas las actividades literarias, ¿no? Desde el escritor, de la manera como se produce hasta la forma como llega al público, ¿no? Entonces todo eso es la preocupación, ¿no?, del quehacer literario. Muy bien. Dentro de esto, dentro de estas preocupaciones que han tenido los primeros filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, encontramos 2 puntos, 2 aspectos. Bueno, hay más historia literaria, que es lo que más con que asociamos, ¿no?, las enseñanzas de la literatura. La crítica literaria, que es una valoración de las obras, o una explicación, una exégesis de las obras. Tenemos un contacto entre el autor y la obra. Como por ejemplo, entender, ¿no?, qué significa Trilce como obra. Entonces, esa es la crítica literaria. Pero vamos a abordar 2 aspectos. Los géneros literarios. Géneros literarios. Y en segundo lugar vamos a hablar de las figuras literarias. Esto va a ser lo concerniente a la teoría literaria. Dejamos esto y pasamos a hablar
estos temas. Ahora sí voy a agrandar nuestra pantalla. Listo. Entonces, esto es de manera puntual lo que vamos a desarrollar en esta ocasión, los géneros y las figuras. A ver, empecemos con el primero, los géneros literarios. Y seguramente recuerdan ya en sus otros ciclos y sus estudios en el colegio, ya, que género se refiere a un conjunto de obras que reúnen ciertas características, ¿no?, comunes. Entonces se entiende por géneros la agrupación de obras de acuerdo a unas características particulares. Y esto ha sido institucionalizado por los estudiosos, los académicos, ¿no? De ahí surgen los géneros literarios. Por eso, algunos catalogan o clasifican a los géneros en 4, hasta en 5 diría. El épico, el lírico, el narrativo, el dramático, el expositivo. En este último se encuentra el ensayo. Pero San Marcos es más canónica, es más tradicional. Clasifica en 3 géneros. En 3 géneros ha encontrado características generales en 3 grupos. Grupo número 1 es el género épico o narrativo, o épico narrativo. ¿Cuál es la esencia de este género? Hacer una épica es hacer una hazaña, ¿no? Es realizar una hazaña, como por ejemplo, pues una maratón, como por ejemplo, lo que usted está desarrollando también es una hazaña, ¿no? En circunstancias como se encuentra el mundo, el Perú, están ahí en esta nueva normalidad, batallando contra, si quieren, directamente contra el COVID, contra las adversidades políticas, económicas, sociales, familiares, psicológicas, mentales, etc. ¿Ya? Políticas, bueno, conocen. Económicas, etc. Estamos pensando, por ejemplo, en el nuevo héroe de la vida cotidiana, de la vida diaria, como Santiago de la obra El Viejo y el Mar. Es una épica, ¿no? Entonces, el carácter general de la épico narrativa es que hay una historia narrada a través de una descripción y una caracterización, ¿ya? Pero acá dividimos en 2 rubros, ¿no? La épica clásica, la épica moderna. La épica clásica es aquella que está en versos, y son la epopeya y el cantar de gesta, inclusive el poema épico. Más o menos llegó hasta el siglo XV, XVI aproximadamente. Y estas obras que son epopeyas, cantar de gesta, se transforman en cuentos, sobre todo en novelas, ¿no? Pero cuando hablamos de cuentos, novelas, que ya no están en versos, sino en prosa, llamaremos narrativo, ¿ya? Repito o reitero cuál es el contacto, ¿no? Cuál es el común denominador entre la épica y la narrativa, que hablan de una historia. Narran una historia, como se dice, ¿sí? Bien, por eso lo veamos este fragmento, con una ilustración de la épica antigua. Dice: cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada a sonar. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y dolores sufrió sin cuento en el mar,
tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Una historia conmueve, ¿no? Cuéntame, musa, la historia del hombre, de muchos senderos, de muchos caminos que anduvo equivocado, perdido, por mucho después de Troya, ¿no? Sagrada solar, ya luego de haber destruido Troya, en otras palabras. Entonces, por cultura general, al menos nosotros nos percatamos que se refiere a Ulises, ¿no? Al ingenioso Ulises, ¿no? Vio muchas ciudades de hombres y conoció sus talantes y dolores, sufrió sin cuento en el mar, tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Entonces es una lucha por salvar su vida, no solamente ha habido una lucha en la guerra, pero no consiguió continuar la lectura, no consiguió salvarlos, con mucho quererlos. Eh, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas locas. Hiperión, Helios, las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día de retorno, ¿no? Entonces, a veces en la vida nosotros no nos comportamos bien, ¿no? Ya, si les preguntara, si estuvieran en vivo, ¿no? ¿Qué errores creen que han cometido por no preguntarles, por no decirles qué pecados o qué deslices, ¿no? ¿Cómo te hubiera gustado laborar, actuar en enero, en febrero, en marzo? ¿No? ¿Cómo te hubiera gustado, no? Pero a veces nos gana la imprudencia, la insensatez, como se dice acá. Bueno, dice, Diosa hija de Zeus, también a nosotros, cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. Es una invocación a la musa, ¿no? Para que haga recordar, para que venga a la memoria, ¿no? Esos momentos, no sé, pues, gozosos o dolorosos. Entonces hay una historia ahí, hay una historia, ¿no? Como se dan cuenta, repito, es pues la Odisea. Entonces, esa es la épico narrativa. Ya, si es una narración en versos, que va a ser siempre antigua, estamos hablando de la épica. Pero si la narración es a través de un lenguaje, a través de oraciones sin medida, en fragmentos, en párrafos. En ese caso estamos hablando de la narrativa. Bien, ahorita vamos a ampliar un poquito más. La lírica viene de, bueno, es bastante subjetiva a diferencia de narrar, contar, describir, ¿no? La lírica es más subjetiva, habla del yo poético. Ya mientras escuchan, piensen, ¿no? ¿Cómo se han sentido, por ejemplo, el año pasado en Navidad? ¿Cómo se han sentido cuando se enteraron de que esa persona ya no está, ¿no? En estos 2 años, ¿no? ¿Cómo se han sentido ustedes cuando, si eres varón, te ha sonreído la mujer más hermosa? O para las señoritas, ¿no? Si ese hombre es muy servicial, se parece a tu príncipe que has ideado, ¿no? Entonces ahí aflora pues los sentimientos. O qué es lo que sientes cuando el jugador famoso pateándote en penales no falla, ¿no? Supongo que alegría, ¿no? O cuando el momento más decisivo falla. En otras palabras, cuando el equipo o tu equipo o la selección gana o pierde. O cuando los políticos se equivocan o no cumplen o aciertan o cierran el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces van a haber sensaciones, ¿no? Entonces todo eso aparece en el yo poético de manera subjetiva. Por ejemplo, esto de acá, clásico, ¿no? Dice, todo mi afecto puse una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Pues totalmente golpeado. El joven o el poeta Mariano Melgar, o cualquier persona que confía pues, con inocencia, ¿no? Con esperanza, su corazón en alguien.
y apenas uno se aparta, apenas uno está lejos, ya te reemplazó. Entonces, eso expresa o se traduce en llanto de palabras a través de cómo es. Por ejemplo, si relee, en el fondo, pues, que se trata de una persona que ha sido traumada. Probablemente según este poema ya no volverá a enamorarse, ¿no? En imágenes, ¿no? En imágenes. ¿De acuerdo? Veamos ahora el género dramático. Estamos hablando de la manera panorámica. En el género dramático hay una escenificación, ¿no? Hay una ambientación, ¿no? De una casa, de un parque, de una calle, de las partes de una casa, ¿no? Y siempre va a haber un diálogo, siempre va a haber un diálogo. Ya, jóvenes, entonces los temas pueden ser diversos, variados, ¿no? Que lo que caracteriza la escenificación y los diálogos, ¿no? Bueno, acá tenemos una obra muy conocida, ¿no? De una obra muy famosa, Romeo y Julieta. Para entender el párrafo, hay que recordar que Romeo y Julieta, si bien es cierto, pues tiene como tema fundamental el amor de los jóvenes, sin embargo, hay momentos en que se apela al sarcasmo, la ironía, ¿no? O la burla en todo caso, ¿no? Eh, Parece que están discutiendo acá Romeo y con sus, eh, bueno, con Benvolio, ¿no? Benvolio. Claro, son sus parientes, Benvolio, Mercucio, etc., ¿no? Romeo dice, bien, en este logro te equivocas. Ella está fuera del alcance de las flechas de Cupido. Tiene el espíritu de Diana y bien armada de una castidad a toda prueba. Bueno, deducimos que se refiere al momento en que está muy enamorado de, a ver, esta chica, la primera a quien conoce en Romeo y Julieta, ¿no? Y no le hace caso, no le hace caso. Y Romeo sí, y la está defendiendo, ¿no? La está defendiendo, ¿de acuerdo? Rosalina es la chica, Rosalina, bueno, para él es pura, está lejos del alcance de un amor que no sea Romeo. Bueno, seduce eso. Continuamos, dice, la que adoro no se deja importunar con amorosas propuestas, no consiente el encuentro de convocantes miradas, ni abre su regazo al oro, seductor de los santos. Dice pues que la chica que me gusta, esta chica que me gusta, no sonríe a nadie, no es coqueta, no busca recursos, etcétera, ¿no? Eso está diciendo, ¿no? Está diciendo. Ya digo que era pura o que es pura, ¿no? O dice, ¿no? O ella es rica en belleza, pobre únicamente, porque al morir muere ella, con ella sus encantos. Bueno, se irá al cielo, sus labios hermosos, su cuerpo bello, etc. Ya ustedes imaginan. El Benvolio dice, ha jurado, pues permanecer virgen. Eso no están, como ven, están conversando, ya están dialogando, ¿sí? Eh, Veamos una vez más al género épico narrativo. Eh, las tradicionales, como les dije, son la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, que como tienen, como ya señalamos hace un instante, que están en verso, pues también se le llama épica clásica. Esas tres, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. En cambio, tanto la novela, el cuento, crónicas, etcétera, está en prosa, ¿ya? Prosa.
Veamos la epopeya. ¿Sí? Me acompaña. Dice la epopeya que se trata de una narración en verso sobre héroes. Ya, pero ¿qué tipo de héroes? Si nosotros podemos concebir que ustedes son héroes, ¿no? Han resistido, ¿no? Y resisten, ¿no? No, entonces ustedes no lo serían, porque tienen que ser legendarios. O pueden ser los personajes, ¿no? Los que actúan, aparecen ahí los dioses. Un estupendo ejemplo de ello son las clásicas obras La Odisea y la Ilíada. Bueno, de la Odisea hemos leído un fragmento hace un instante, y en la Ilíada ustedes recordarán pues el famoso rapto de Helena. Pero ese mito se utiliza de una manera muy creativa, muy rica, a través de la parábola, metáfora, ¿no? Pero también hay semidioses, ¿no? ¿Verdad? Listo. Eh, el cantar de gesta, el cantar de gesta, aparece en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media. Eh, y tiene como esencia, tiene como rasgo fundamental. Eh, aparte, ya sabemos que está en verso, de contar con un héroe, con un personaje en particular, karma, los sentimientos, el nacionalismo, etc., los valores. Un ejemplo, como aparece ahí el Miocid. Miocid no solamente gana en las guerras. Rodrigo Díaz es un héroe para sus hijas, ¿no? Doña Elvira Duña Sol. Ustedes dirán, profe, pero fueron asustadas, ¿no? Pero, claro, después otra vez se cumple el ideal de Rodrigo Díaz de Vivar porque han sido, pues, derrotados, vejados prácticamente, los infantes de Carrión. Entonces es un héroe familiar, amoroso, nacional. Es pues el prototipo, el primer prototipo de lo que tiempo después se convertiría en novelas de caballería. ¿Bien? Eso sí. Eh, hablemos de la épica moderna. En la épica moderna podemos citar no solamente novelas, cuentos, eh, crónicas, diarios, ya no solamente eso. Pero lo fundamental se reduciría que estas dos, la novela y el cuento. Estarás pensando, ¿qué novelas has leído? ¿O de qué novelas te ha comentado el profesor? ¿Está bien? En este caso, sí, el primero, novela. Tenemos ahí Los ríos profundos. Es la historia en prosa del niño Ernesto que llega al Cusco, ¿verdad? Y encuentra un sinsabor por parte del rezago del Gamonal el Viejo. No da ganas de quedarse ahí. Pero no es suficiente, pues, ¿no? Con el abrazo de las piedras del Cusco, del Coricancha, ¿no? No es suficiente. Y entonces, eh, se continúa, en el camino de lucha. Eh, la novela es extensa, ¿verdad? Es extensa en general, y por lo tanto hay muchos personajes. ¿Sí? Esa es una novela. Pero volviendo a lo que comentamos de los ríos profundos, eh, luego de ese abrazo con la naturaleza, o más exactamente con las piedras del Cusco, el Coricancha, no se quedan en el Cusco, continúan. Se van y pues ya viene el momento de matricularse y matricular al hijo
al niño Ernesto y como saben, pues está en el colegio de Abancay. Bueno, y hay muchos personajes, doña Felipa, Lleras, Valle, Opa Marcelina, muchos personajes. Pero también podemos citar a otros autores, ¿no? Otros autores, otras novelas. Por ejemplo, El Quijote, Las cuentas del joven Werther, Los Miserables, o las tantas novelas que ha escrito María Vargas Llosa, por ejemplo. Eso es. En oposición a la novela, el cuento, claro, el complemento, mejor dicho, el común denominador es que está en prosa, ¿no? Pero de las características más notables que tiene el cuento es la brevedad. Es la brevedad. Se deduce, pues, que hay pocos personajes. ¿Ya? Si nosotros hablamos del cuento clásico, tiene un final feliz. Ahí tenemos Paco Yunque. Que es más o menos breve, ¿no? Es el maltrato, ¿no? Por parte de la familia de Humberto Grieve hacia Paco Yunque. ¿Ya? Eh, ese es un cuento. Y usted puede recordar otros cuentos, como por ejemplo, um, Los gallinas sin plumas, El gato negro, ¿ya? El niño junto al cielo, entre tantos cuentos que han escuchado o que han leído. ¿Sí? Bien, eso sería entonces respecto a la épica. Hablemos de la lírica. Ya comentábamos, ¿no? Por distintos factores, las situaciones futbolísticas, amorosas, políticas, no sé, familiares, tenemos sentimientos distintos. Y eso es, para eso está la lira o la lírica. Generalmente en verso, puede ser en prosa también, ¿ya? Pero generalmente está en verso. La oda, por ejemplo, es una, es una especie lírica que exalta a una persona, a un hecho. Podemos exaltar, los muchachos exaltan el fútbol a la padula. Las señoritas exaltan las que no están repas, obviamente, de anualitos, excepto exaltan los coreanos. Y los muchachos, ya no puedo delatarles, ¿no? A quienes exaltan. Juan Neruda exaltaba el cuerpo de mujer. Un cuerpo de mujer, muslos blancos, blancas colinas, etcétera, ¿no? No, pueden elogiar al examen de admisión, al libro, etcétera. Por ejemplo, tenemos esta clásica ilustración de Fray Luis de León, Oda a la vida retirada, ¿no? Es la oda al campo, al paseo, al relax. Otra especie es la eruga. Para esto es importante. Yo no sé qué sienten ustedes cuando ven en las calles sin un solo árbol, sin un solo árbol, sin una sola planta, solo botellas, piedras, desperdicios, y personas caminando, pues, no sé, pues, como fantasmas, ¿no? No sé qué sienten eso. No sé cómo imagina usted vivir en la avenida Bancay. Me refiero por la contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación a la respiración, al aire, mejor dicho. Sin contar, Cierpo de Bancay, otras contaminaciones, creo que no voy a detallar más. Ahora, ahora compara cómo es tu sensación, tu situación, tu forma de ser cuando estás entre árboles, entre ríos, entre aves, cómo es, ¿no? Y si vives ahí, y siempre has vivido ahí.
Entonces es un pastor. Eh, entonces ese es el tema de las células, ¿no? Pastores, pastoras, naturaleza, ¿no? Tenemos el lugar 1 de García Vega. ¿Ya? Corrientes aguas puras cristalinas, ¿sí? La lejía, piensen ustedes en el ser que se ha ido a otro lugar o de repente ha fallecido, etc. Entonces, lo cierto es que es por aquello que produce mucha tristeza, muchísima pena. Un ejemplo, mejor dicho, y para ese tipo de sentimientos está pues la elegida. Composición en verso, dice ahí, con lo que están viendo ustedes, expresa el dolor por la pérdida de algo querido o de alguien. 20 poemas, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes desde lejos y mi voz me toca la triste buscando, ¿no? O el poema 20, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, clarísimo, ¿no? O los yarabís que hemos leído, ¿no? Hemos leído. O los otros poemas que ustedes han leído. No sé, de Becker, de Garcilaso. Los yarabís de Máquina Melgar. Y el teatro. Al género dramático también se le conoce como teatro, ¿sí? La tragedia es cuando leemos eso, una pieza dramática con final funesto. Bueno, la vida tiene momentos de muerte, tristeza, de sangre. Eso es lo que se va a significar en la obra, en la especie de tragedia. Por ejemplo, tenemos ahí Edipo Rey, creo que les comentaba al inicio, ¿no? Qué terrible será enterarme que la mujer con quien estoy es mi madre. Y ustedes también pueden recordar con Romeo y Julieta, ¿no? Todo estaba tan bonito, pero como que el mensaje es que en la vida no hay finales felices necesariamente. Hay otro cliente y otro boda de sangre. La comedia es parte jocosa, por ejemplo, de la personalidad. Eh, que enfocan, que trabajan para encontrar sus momentos grotescos, graciosos, exagerados, ¿no? Un drama, tiene final feliz, ¿ya? Un drama, ahorita llegamos al drama. Comedia ñacatita, el avaro. El drama, como mencionaba hace un instante, es la combinación de tragedia más comedia. Un final feliz, al menos el drama creado desde Garcilaso. Ejemplo, La vida es sueño. Triste no estar encarcelado sin saber por qué. Triste ¿no? Para las señoritas que han depositado toda su confianza, ¿no? Toda su esperanza, todo su ideal. El caso con este de piel, anillo, todo listo. De pronto, el hombre se da con otra, obviamente. Es terrible eso. Hablamos de Rosaura. Y otra vez que no sabes quién es tu papá, tu mamá, simplemente estás enterrado. Es el Segismundo, ¿no? La vida del sueño. Al final, se han visto un padre e hijo y es heredero de Segismundo. Y Rosaura se casa con el hombre que la ha dejado. Hoy anda ahí muy parecido.
acuerdo? Hay más especies, obviamente, como tremes, etc. Y bien, hablemos de las figuras literarias. Hablemos de las figuras literarias. Podemos hacer algunas analogías, ¿no? Son recursos para poder impactar. Por ejemplo, en ropa, ¿qué hacen las señoritas cuando van a una fiesta de 15 años, 18 años, cuando se van a encontrar con esa persona? Y los jóvenes, los varones igual, ¿qué hacen? Buscan impactar, sobresalir, ¿verdad? Más o menos podría ser entendido así o entendida así las figuras literarias, ¿no? Es para generar un impacto, básicamente. Pero no es cualquier impacto, en verdad. Bien. Bueno, tiene ese papel. Eh, por ejemplo, hemos visto en las campañas quienes conmueven con sus palabras. Eh, siempre tenemos un amigo, un familiar que es muy dicharachero, un showman. Ahí está usando las figuras literarias. Está usando seguramente exageraciones, seguramente está utilizando el eufemismo para suena directo, es algo. Y veamos allá. Por ejemplo, bueno, no solamente en la poesía propiamente, en la oficial, sino también está en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una de las figuras literarias sería el epíteto. El epíteto consiste en resaltar la cualidad innata, inherente de las cosas. Por ejemplo, en las largas noches del helado invierno, cuando uno está mal, la noche es eterna. Entonces, no era necesario decir largas noches, ¿verdad? Pero la pone, la emplea para poder resaltar más del helado invierno, ¿no? Lágrimas. Becker. La anáfora consiste en la repetición de palabras al inicio de cada verso, ¿no? Y recién se cuenta del segundo, dice, a partir del segundo. Por ejemplo, dice, tranquilo, espera, tranquilo, oye, tranquilo, contempla este mundo. Ahí vemos, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Ya de Arguedas, maestro Arguedas. Bueno, se supone que es ¿cómo se llama la obra? Catapay. Pero nosotros, por más que postulemos derecho, o matemática, o ingeniería, tienen algo de poetas. Por ejemplo, como piden la comida mamá para poder impactar, como le hizo. Bueno, cuando agradeces, alguna vez has dicho, un millón de gracias. Exageraciones, ¿no? Consiste en exagerar, vamos a leer el PPT. Una cualidad o una característica de una situación o un personaje. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, echándose a andar. Exagerando, ¿no? Que participan todos los hombres, ¿no? Todos los varones, no como género, sino como ser humano. Dibujitos. Hipérbato. Consiste en la alteración del orden sintáctico. La sintaxis estudia la construcción ordenada
y con fines estéticos ha desordenado el poeta, el autor. Por ejemplo, un ratito, voy a ver. Un segundito. Ahora sí puedo ver. Dice, dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire vela, pero el aire la vela, vela, el aire la está velando. Suena bien, sí, suena bien, pero está desordenado. Dice, los gitanos lloran dando gritos dentro de la fragua. Pues no tiene impacto, no genera impacto, ¿no? El oxímoron. En resumen, para no leer todo, se produce una antonimia entre palabras contiguas. O cuando, sí, por ejemplo, dice pequeño gran hombre, valiente cobarde. ¿A qué se refiere? Se rinde, valiente cobarde. ¿Ya? Ahí vemos más claramente, ¿no? Oposición de ideas a través de palabras contiguas. Podría ser paz en guerra por esa frase, por ejemplo, ¿no? Antítesis. Recuerden que el oxímoron es de palabras contiguas. ¿Eh? Antítesis. Bueno, ahí tienes ejemplo de hipérbole. ¿No? El hombre en la planta de la mano, pero sigamos. Antítesis, oposición de ideas. Dicen, no que la sombra, pero ¿por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Oposición de ideas, ¿no? Sombra, vida, muerte, vida. Otras figuras. Sinestesia. Consiste en asociar dos sensaciones diferentes o una sensación a un sentimiento. Cruce de sentimientos, por ejemplo. Yo soy aquel que ayer no me decía, el verso azul, la canción profana, ¿no? Causó ruido, el verso azul. Genera otra sensación. Pues el verso simplemente imaginamos para los ojos. Azul. Parecía como otro efecto. ¿No? El símil bastante conocido, ¿no? Comparación a través de las conjunciones. Explico tus palabras. A ver, un ejemplo acá más grande. El hombre cruza la tierra como el pájaro. Ya reitero a través de cómo, aún otras palabras. El pájaro cruza la tierra como el pájaro las andas. Llegar causa el mal y muere sin dejar listo. Bueno, nos interesa el símil. Metáfora. Es como el símil, pero no está la palabra como. Ejemplo. La noche ha prendido sus claros diamantes. El terciopelo de un cielo estival. Claros diamantes. ¿No? ¿A qué se refiere claros diamantes? Estrella. El terciopelo de un cielo estival.
Aparentemente es directo, pero no. Hay una simbología. Bueno, eso sería respecto a la parte teórica. Podemos pasar a la práctica, ¿sí?